Hace unos días acabé uno de los sermones diciendo que el Papa es infalible cuando habla ex cátedra. Y pensé, este sería un tema interesante para decir unas pocas cosas en un sermón de diario acerca de la relación entre jerarquía y verdad, el Papa, el obispo, el párroco. No es más católico el que piense que el Papa es infalible en todo lo que diga y en todas las decisiones que tome. No es más católico. El dogma de la infalibilidad es que el Papa es infalible cuando habla ex cátedra, cosa que hacen rarísima vez. La mayor parte de los papas pasan todo su pontificado sin haberlo hecho ni una sola vez. La verdad, lo lógico es que se busque, que a través de la oración, el estudio, el diálogo, se busque la verdad. Ese es el modo ordinario en que se resuelven las cuestiones teológicas, las interpretaciones exegéticas, las dudas que surgen sobre la moral. Lo que pasa es que a veces es conveniente zanjar un asunto. El modo normal de zanjar los asuntos debatidos dentro de la Iglesia es un concilio. Si de verdad hay una gran división de pareceres sobre un tema de la fe o de la moral, entre los mismos pastores se reúnen todos, hablan, oran, y si se llega a un consenso claro, si todos tienen, la mayoría tienen la conciencia de sí, esta es la verdad, después de haber orado y escuchado a todos, esta es la verdad, pues se proclama. En un concilio las cosas no funcionan como en el mundo. Si consigo 51% de los votos, ya está. No. Lo que hay que intentar es, a través de los medios que he dicho, buscar la verdad. No es una mera cuestión de mayorías, aunque evidentemente el consenso de la mayor parte de los sucesores de los apóstoles indica que esa es la verdad después de haberla buscado, pedido a Dios, después de haber escuchado todas las razones. Aún así, alguna vez, el Papa dirá, no, considero que esto se puede definir por mi parte. También es cierto que la declaración ex cátedra no es una excepción a lo que acabo de decir, porque lo que siempre ha sucedido es que el sucesor de Pedro, cuando declara una verdad, lo hace después de haber consultado a los expertos, a los sabios, a los escribas de la nueva ley, a sus hermanos en el episcopado. Y tras esa búsqueda, ese estudio, la oración, la consulta, vuelta de nuevo a la oración, a veces es un proceso de años, solo entonces a veces se dice, bueno, no considero que haya que molestar a todos haciéndoles venir a un concilio, o no considero conveniente volver a discutir un asunto que ya está totalmente claro. Y se proclama, el Papa tiene esa facultad. ¿Significa que todo lo demás no es infalible? Efectivamente. Ahora bien, todo lo que diga el Papa debe ser atendido con sumo respeto. Porque, aunque no sea un hablar ex cátedra, si él ha hecho todo lo que acabo de decir, el estudio, la oración, la consulta, el diálogo, aunque le falte ese elemento final,
Evidentemente, la verdad ya he dicho que se busca de esa manera. Con lo cual, aunque no hables cátedra, siempre hay que atender con el máximo respeto las enseñanzas del que está puesto en la más alta dignidad jerárquica sobre la tierra, en la Iglesia. Máximo respeto. Normalmente, el Papa lo que va a decir es expresión de la verdad. Y mucho más cuando el Papa debería ser una persona escogida por su prudencia, por su sabiduría, por su vida espiritual. Digo debería ser porque en la historia ha habido veces que se ha escogido al que no era digno, al que no era adecuado. Pero si he dicho que el modo de buscar la verdad es ese, mucho más cuando el que ha dirigido ese proceso de búsqueda de la verdad, de estudio para buscar la verdad, debería ser una persona ornada de las más altas virtudes. Debería estar absolutamente preparado para esa misión. Y no solo eso, sino además rodeado de los mejores maestros, los más grandes sabios, los mejores también entre los sucesores de los apóstoles como consejeros. O sea, si os fijáis, aunque el hablar es cátedra, es algo totalmente inusual, es algo que ni siquiera ocurre una sola vez en cada pontificado. Sin embargo, el dogma que se proclama es el resultado de ese proceso a través de unas personas de tal calidad, dirigidas por alguien que debería serlo, el sello de la perfección en sabiduría, en prudencia. Con lo cual, aunque no se culmine en que se proclame un dogma, el proceso de búsqueda es el mismo, hecho además por las personas más adecuadas. Y no nos olvidemos, beneficiándose de todas las gracias que da la Iglesia universal que ora por el Papa. El Papa muy pocas veces hablará ex cátedra, pero nosotros, los hijos de la Iglesia, debemos atender con sumo respeto. De manera que cuando alguien, de un modo un poco, a veces altanero, dice, bueno, esto no es infalible, tú tienes que ser humilde, escúchale con respeto al padre de la familia. De nuevo, habrá que decir, sí, tienes razón, ha habido en la historia muchas personas que no han estado a la altura del cargo, que no eran adecuadas para esta dignidad. Entonces, las dos cosas son verdades, que muchas veces en la historia la persona no estaba a la altura de la dignidad, pero también es verdad lo otro que te he dicho. Añade a eso las gracias que se derraman de todo el orbe sobre esa persona, sobre las personas que le están ayudando, sobre la Santa Sede. Porque cuando oramos por el Papa, sí, las gracias caen sobre la persona, pero la Santa Sede es como una extensión de su persona. Son sus colaboradores. Si la Iglesia forma un cuerpo místico, la Santa Sede forma un órgano dentro de ese cuerpo místico. De ahí que al orar por el Papa se derraman, como en la comparación del Evangelio, también caen las migajas sobre los que no son hijos. Ellos no solamente son hijos, están a la mesa con el Papa, a la mesa de la sabiduría, de la toma de decisión, el festín de gracias recae también sobre ellos. Significa que esa riada de gracias hace ya que, entonces
él es perfecto e infalible y hasta es santo. No, él va a recibir gracias, pero no significa eso. Esto que he dicho, y que hace tan interesante la búsqueda de la verdad, la discusión amable, fraternal por la búsqueda de la verdad, en la cúspide, se puede trasladar al obispo. Es lo mismo, pero a un nivel mucho menor. El obispo es el encargado de ser el guardián de la fe entre los que son maestros de la fe en esa diócesis, los pastores. ¿Quiénes son los maestros en cada comunidad? Cada presbítero, cada anciano, que eso significa la palabra. Pues entre esos ancianos uno ha sido constituido como guardián de la fe. Tiene ese encargo. No se mete en casa ajena cuando investiga, mira, valora a ver qué es oro falso y oro verdadero. Las gracias de toda la diócesis que ora en las misas recaen sobre él. Él, como he dicho, del Papa, debería ser una persona especialmente escogida para ejercer esa función, especialmente adecuada, preparada. Como veis, lo que vemos en el Papa, en la Iglesia Universal, se repite a una escala menor en el obispo, ejerciendo esa función. Su preparación personal, las gracias que le vienen de toda la diócesis y después las personas que le rodean. El obispo puede llamar a los más sabios de su diócesis y preguntarles, conversar, entre todos pedirles que lo lleven a la oración y volverse a reunir. Es un modo precioso en el que se conserva la verdad en cada diócesis. No es simplemente, aquí está el libro y ya está. Tenemos la suerte de esos libros en que está la verdad del magisterio después de tantos siglos. ¡Qué regalo tan grande! Pero siempre se van a plantear cuestiones que uno va a decir, esto no entra en este caso. Y otro que dirá, esto sí, esto no. Es lógico, aunque seamos buenas personas y a veces entre dos maestros de la fe que son buenos, puede surgir una divergencia de opiniones. Y los dos aman a Dios, los dos buscan la verdad, pero esto es lo que pasa cuando nuestra inteligencia es falible. Entonces, afortunadamente, está esta instancia, que intervendrá solo si de verdad debe intervenir. Porque la mayor parte de las cuestiones son opinables. Solo no es opinable la fe, la pureza, la perfección, el brillo, la integridad, la santidad de ese depósito, ese tesoro de la fe, del que no podemos quitar una perla ni añadir una perla. Esto que he dicho, a otro nivel distinto, más pequeño, es válido para el párroco. Hay un pueblecito con 1000 personas, 700 o 1500, son creyentes, o hay una parte de creyentes en esa población, pero hay uno, que es el párroco, que está puesto como pastor, que está puesto como sacerdote, pero que se encarga también de ser el maestro en esa comunidad. Y entonces las almas sencillas le preguntan, Padre, es lógico, lo más normal es que ese sacerdote sea el que más teología sepa, es el que tiene tiempo, es el que está puesto para ser pastor. Entonces los fieles van a su párroco y el párroco como maestro les dice, pues mirad, a mí cuando estaba en el seminario pues me enseñaban esto, tal, pues mirad, San Ambrosio dice esto,
San Agustín de Canterbury escribió esto otro. Ejerce de maestro, como los rabinos en las antiguas comunidades. Fijaos qué belleza este orden de Dios y qué insensatez aquel que de un modo altanero pretende a toda costa tener la verdad por encima de todos, y además estas personas suelen manifestarlo de un modo absolutamente imperativo. Hay que obedecerles. Cuando ni siquiera el Papa actúa así en la cúspide, ni siquiera los más santos obispos. Pero a veces el más ignorante cree que él va a salvar a la Iglesia defendiendo esto o lo otro, y yo tengo razón. Hacedme caso a mí, es lo que al final dice. Fijaos que el error puede darse en cualquiera de los niveles, pero fijaos lo que os he dicho. ¿Quién será el más adecuado en una pequeña población para resolver las sencillas cuestiones que plantean los hijos de esa familia, como a un padre? ¿Qué debemos pensar de esto? De esta parte de la Biblia, de esta parte del credo, pues el que hace de padre allí. Hay una cuestión que sí que conviene tocar, y teniendo aquí un convento puede ser útil, es la cuestión de la gracia de Estado. La gracia de Estado. Si os fijáis, hablo prácticamente nunca de la gracia de Estado, porque la gracia de Estado es sólo que cualquier persona que sea puesta en un determinado oficio en la Iglesia podrá contar con que Dios le va a ayudar con gracias para ejercer ese oficio. Hablo poco de la gracia de Estado porque es eso, solamente eso. Y sin embargo, sí que me he encontrado con personas convencidas de que la gracia de Estado es que les viene una iluminación y ya saben lo que tienen que hacer. Jamás, jamás un obispo, quien sea, un párroco, un prior de un monasterio, puede zanjar una cuestión teológica o lo que sea, diciendo, calla, yo tengo la gracia de Estado. No es verdad. Tú tienes que buscar la verdad o tienes que lograr la decisión prudente a través del mismo método que todo el mundo. Y puedes estar seguro de que el Señor te dará gracias. Pero claro, la gracia la da al Papa, la gracia de Estado la da al Papa para ejercer su función, pero la da al laico también, le da gracias para cuando le tenga que decir al Padre, al Santo Padre, no te es lícito hacer esto o lo otro, como hizo Santa Catalina de Siena, o tantos santos. Es verdad que existe la gracia de Estado, sí, pero no es que el Señor me va a iluminar cada vez que tenga que tomar una decisión. No, eso no es la gracia de Estado. Jamás nadie puede decir al otro, tú calla, yo tengo la gracia de Estado. No, porque a veces la verdad, incluso al Papa, vendrá del más humilde de sus consejeros, un pobre sacerdote, anciano, y vendrá la verdad de él. Gracia de Estado tiene un buen obispo de una sede episcopal y otro buen obispo de otra sede episcopal y que no están de acuerdo en una cuestión teológica. Y los dos son buenos obispos, los dos oran, los dos piden a Dios que le ilumine y los dos piensan dos cosas distintas. Por eso hablo muy poco de la gracia de Estado, porque es un concepto que es verdadero, pero que muchas personas lo entienden mal. Es más sencillo, y todo el mundo lo entiende mejor, hablar de la gracia, o de las gracias que vienen por la intercesión de otras personas. Eso no se presta a confusión. Bueno, creo que este recorrido acerca de la búsqueda de la verdad y la jerarquía es muy útil, porque Dios no solamente ha organizado la Iglesia, la ha organizado de un modo
bello, bello. Y ahora os dais cuenta, después de ver este espectáculo de la organización de Dios, la tontería que es cuando uno, que es un laico cualquiera, ha leído 4 páginas en internet y se pone allí a acusar a unos obispos, a unos arzobispos, de traidores, de esto y del otro. Calla, 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 calla. No, ¿cuántas veces en esa... Además es que se creen profetas, como si Dios les hubiera dado el ministerio de la denuncia profética. Eso rezuma soberbia ya en el tono. Pero es que además, después, curiosamente, el más audaz suele ser el más ignorante. El más audaz suele ser el más ignorante. Así que este sermón, que nos sirva a todos para ser fieles hijos de la Iglesia, para entender que la humildad siempre tiene premio de Dios y que la Iglesia, incluso en las etapas más turbulentas, qué magnífica estructura le ha dado el creador del universo. Grandioso al crear el cosmos, pero no menos grandioso al crear la realidad que va más allá de la naturaleza, que es la Santa Madre Iglesia. Que todos nosotros nos alegremos profundamente de tener a los pastores y sabiendo que existe esta circulación de gracias, de sabiduría, de pareceres, de enriquecimiento, que es una cosa, que es un espectáculo, que la Santísima Virgen María, que siempre se mantuvo en la más respetuosa de las posiciones, en la más humilde de las funciones, la Virgen María nos enseñe a ser hijos sencillos de la Iglesia.